Beníssim. Molt bé. Vale. Molt bé. Ho farem en castellà, si te va bé, perquè mos escolta gent, després ho penjam a YouTube i això, i... Vale, fantàstic, sí. Que trobam més gent. Pues bueno, Molt bé. ja començarem perquè ja tenim 13 persones i, bueno, tot d'una se comença a animar això. Y eso Vale. ya son... Bueno, Luis, cuéntanos un poquito, ¿dónde estás viviendo el confinamiento y cómo lo estás llevando? Bueno, y yo estoy viviendo el confinamiento acompañado de mi familia. Yo estoy en Sant Adrià del Besòs, que es un pueblo, una ciudad que está al lado de Barcelona, entre Barcelona y Badalona. Y allí estamos. La verdad es que, sinceramente, muy preocupado por la situación actual, pero tranquilo porque estoy en casa, estoy con los míos y de momento la salud de los nuestros está bien. O sea que bueno, positivo porque creo que todo va a ir a mejor. Todo va a ir a bien, entonces con ánimos también de empezar a salir también con los críos, con las crías y de llevar esto lo mejor posible. Y supongo que preparado para recibir ofertas, o no sé si ya tienes cerrado el año que viene. No, ahora mismo la situación a nivel laboral, pero no solamente en baloncesto, sino en todo en general está en el aire. Entonces, ahora mismo, bueno, yo estuve este año con Joan Plaza en San Petersburgo, en el Zenit, y nos cortaron, digamos, 15 días antes de empezar el confinamiento aquí en España. Y la verdad es que, bueno, he vivido esto aquí, pero sí que tengo ganas de arrancar, ¿no? De empezar a moverme, pero la verdad es que ahora mismo está el tema complicado. Vaya a presentarte para la gente que no te conozca, muy bien, creo que no haya mucha gente que te conozca. Bueno, Lluís Riera es un entrenador formado en la cantera del Joventut de Badalona. ¿Sí? Llegas al primer equipo, estás con Salva bastantes años. Uh-huh. Luego vino Diego Campo. Sí. Luego, después de Diego, cuando cortan a Diego... Carles Durán, sí. Y luego te vas a Baskonia. Exacto. Donde estás con Pedro Martínez, con Velimir Perasovic, y este año el tenis de San Petersburgo con Joan Plaza. Bueno, tienes un recorrido ya como ayudante. Sí. Y bueno, para el que no te conozca y te quiera conocer más a fondo, yo creo que lo mejor que puede hacer es ver tu Twitter y sobre todo también meterse en tu blog. Estás, ¿cómo se llama? Basket Analysis. Esto, donde hay un auténtico recital de estadística avanzada de la que luego vamos a hablar mucho y te entiendo porque yo también soy un gran fanático. Además tengo una sorpresa para ti que creo que te va a sorprender. Fantástico. Espero sorprenderte. Y bueno, cuéntanos un poquito primero, vamos a hacer este análisis de tu carrera y todo. ¿Cómo es tu evolución como entrenador desde entrenar a la base? ¿Ves formar jugadores como Pau Ribas, como Guzmán, como Rigi, como Rudy? Pasan, no sé si por tus manos todos, pero a tu lado, y los ves subir al primer equipo hasta que un día eres tú el que llega al primer equipo con 30 o 29 años, no sé cuántos años tengo. Sí, con 30 creo que fue. Bueno, la verdad es que yo entré en el Joventut pues porque faltaban entrenadores en la escuela de básquet. La escuela de básquet es una escuela de mucho prestigio allí, que tiene equipos de formación, equipos de promoción y equipos de rendimiento en baloncesto, ¿no? Entonces yo entro en un equipo de los de promoción y poco a poco pues voy progresando, primero como ayudante de un equipo de club donde sí que estaba Ricky Rubio en el infantil de la generación 90, donde estaba Ricky, y luego ya me ofrecen pues llevar algunos equipos de cantera, digamos de los de rendimiento, de los de máxima proyección, y a partir de allí pues ya fui creciendo dentro de esta línea, ¿no? Yo llevé el infantil B, el infantil A, el cadete B, luego el junior, estuve 3 años en el junior. Sí que es verdad que he tenido la suerte de compartir pues vestuario con muchos jugadores que realmente han llegado arriba, ¿no? La generación de los que tú hablabas yo los vi entrenar, pero sí que mis generaciones son las generaciones 91, 92, 93, 94, que son las que yo entrené, digamos, en el junior o anteriormente en el infantil, ¿no? Jugadores, pues, como Albert Ventura, Nacho Llobet, Marco Todorovic, bueno, Alex Barrera, Ferran Bassas, unas cuantas. Algún mallorquín, algún menorquín. Sí. Tomás. Ha sido siempre
evidentemente como un foco de atención para el baloncesto Sí, mallorquín sí, y ellos, igualmente ellos también hacia nosotros. De hecho, ahora hay un chaval joven en su cantera de infantiles que es Miguel Leompar, ajá. que está en el segundo año de infantil y ya lo llevan siguiendo desde hace tiempo y están en continuo seguimiento del baloncesto mallorquín desde siempre. Bueno, yo pienso que el baloncesto mallorquín o el baloncesto balear Balear. tiene dos cosas muy buenas. La primera es que pienso que los entrenadores, para no ser muchos, hay muy buena base de entrenadores, ¿no? Es decir, el entrenador mallorquín trabaja bien, está muy formado, está muy interesado en hacer crecer al jugador, no tanto en ganar o en perder, sino más en hacer crecer al jugador. Y luego también hay una muy buena base genética, en el sentido de que salen jugadores, pues físicamente, que son realmente muy interesantes para competir arriba, ¿no? En un futuro, ¿no? Que es lo que en el fondo estos clubes de cantera lo que buscan no es el rendimiento inmediato de un jugador que me rinda ahora, sino que estamos buscando más jugadores que sean capaces de progresar, de crecer y de ser buenos jugadores, pues, en un futuro, ¿no? Claro. Entonces, el baloncesto balear tiene estas dos características. El otro día lo hablábamos con Ángel Cepeda. ¿Qué nivel de porcentaje de importancia le das tú al físico en el baloncesto de base? Es decir, para ver la proyección de un jugador. Porque claro, un jugador, lo comentábamos con Ángel Cepeda en privado, que hay jugadores como Oriola, por ejemplo, que en infantil ni jugaba. Entonces, un jugador que en infantil es bueno, no tiene por qué ser bueno cuando llegue a junior, incluso a senior. En cambio, hay jugadores que todavía en cadete no han ni empezado a jugar o acaban de empezar y todavía no tienen ni proyección física ni proyección técnica táctica de ningún tipo y, sin embargo, terminan llegando. Bueno, al final aquí hay dos cosas. Yo pienso que la primera, la proyección física es clave, clave. Entonces, la proyección física no es el físico en el presente, es el físico en el futuro. Y realmente, bueno, yo he estado acostumbrado a ver muchos jugadores de muchos sitios, ¿no? Entonces, cuando ves al jugador ya puedes detectar cuáles son los rasgos que este jugador puede tener en un futuro, ¿no? Puedes proyectar en un futuro. Entonces, yo sí que pienso que cuando son pequeños, hablo de una categoría mini, infantil, ya puedes prever qué físico puede tener en un futuro, entonces puedes apostar un poco por este hecho. El físico es clave en un deporte como el nuestro, clave, clave. Hay otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, comentabas el caso de Oriola, ¿no? Yo Oriola lo recuerdo jugando con el Lleida Junior, lo recuerdo poniendo balón al suelo, bueno, lo recuerdo un chico. Lo que pasa es que Oriola tiene una mentalidad muy buena, entonces esto sí que es una característica propia de él y de otros tantos que en un momento dado no piensas que puedan llegar arriba, pero por su mentalidad, por su capacidad de trabajo, realmente han conseguido metas muy altas, ¿no? Y a veces no hace falta apostar solamente a una carta, ¿no? Sobre aquel jugador que tiene el físico tremendo, sino hace falta pues abrir un poco y ser un poco más flexible en esto, ¿no? En el trabajo con los jugadores de formación. En este sentido, te das cuenta que últimamente se está apostando por jugadores muy grandes y que el porcentaje de estos jugadores que salen plus, digamos, es muy alto. Es decir, jugadores que simplemente son muy grandes, pero que tienen muchos problemas de movilidad, pero que aún así se les da la oportunidad porque son muy grandes desde muy pequeños y tienen una proyección física brutal y el nivel, el porcentaje de jugadores que llega de estos es muy inferior a las apuestas con jugadores que van a tener una tendencia a medir entre 1,95 y 2,05. Es un poquito superior en ese aspecto, porque normalmente tienen una movilidad mejor, tienen una característica física y mental mejor que muchos de estos jugadores que vemos en categorías inferiores que son tan inmensos. Bueno, yo pienso que en los jugadores como más grandes, aquí hay diversos aspectos que se tienen que tener en cuenta. El primero es que hay que tener paciencia, porque realmente la evolución que tiene este jugador es mucho más largo plazo que en un jugador exterior. Eso es clarísimo. Es decir, no van a ser jugadores de rendimiento inmediato, es decir, van a ser jugadores de largo recorrido. Entonces hay que tener, primero, paciencia para trabajar con ellos. Luego, son jugadores que no te dan rendimiento inmediato. Quiere decir que cuando estás trabajando en el junior, en el cadete, no te rinden en el partido del domingo.
y hay que saber trabajar con ello. Es decir, hay que saber darles, digamos, su protagonismo, aunque esto va en detrimento del equipo. Es decir, es mucho más difícil trabajar con un jugador interior que con un jugador exterior. Porque el jugador exterior te va a dar algo siempre en el domingo, en el partido, ¿no? En cambio, un jugador interior solamente te va a restar a nivel competitivo. Entonces, hay que apostar por ellos, teniendo paciencia para el futuro y para el presente. Y saberlo trabajar. Un claro ejemplo es Tavares. Sí, es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo. Es un privilegiado. Es un privilegiado porque tiene un físico, es muy móvil y es muy listo. Entonces, claro, tiene dos cosas que a veces no te los encuentras con todos los jugadores, que sean móviles y listos. Entonces, claro, tiene todo para poder triunfar, ¿no? Pero sí que es verdad que es a largo recorrido. Es a largo recorrido. Él no era un jugador que destacara muchísimo cuando era junior o cuando era... No, porque además estos jugadores tienen mucho como Tavares. Yo recuerdo haber jugado contra él, pero él estaba sentado en el banquillo porque estaba lesionado. Entonces, son jugadores que se tienden a lesionar. Entonces, hay que ir muy cuidadosamente con este perfil de jugador mega alto, porque hay que cuidarlo muy bien físicamente, porque no es lo mismo ponerlo a entrenar en la intensidad de los jugadores exteriores o de los pequeños que un jugador con este tipo de físico que tienes que ir paso a paso, poco a poco. Vamos a ir a lo que más me gusta a mí y creo que es lo que más te gusta a ti. Cuando estaba con Ángel Cepeda, que yo era su ayudante, en verano él entrenaba a Pedro Llompart. Sí. Y Ángel Cepeda es muy amigo de Samaniego. Sí. Con él para preguntarle qué teníais sobre Pedro Llompart. Y le pasó un informe espectacular. ¿Ah, sí? de los últimos años, de cada año, porque claro, ibais acumulando una estadística, de todos los años, de los jugadores a los que os ibais enfrentando cada año, los partidos que estabais viendo, y la ibais sumando y cada vez teníais una base de datos mucho más amplia. En ese aspecto, me gustaría que nos comentaras un poco ese trabajo que hacíais con Salva y con Sama respecto al enfocar los partidos al peor, a donde el equipo contrario, los jugadores contrarios tenían los peores porcentajes de tiro, etcétera. Bueno, comentar dos cosas. La primera es que es importante tener claro que el análisis estadístico o una analítica, que yo lo llamo, lo más importante es que revierta en tu equipo. Es decir, el scouting es muy importante, pero lo más importante es que revierta en tu equipo. Es decir, hay que saber utilizar el análisis estadístico para analizar tu equipo, tus fortalezas y tus debilidades, ¿vale? Esto es lo más importante y lo que pienso que hemos hecho mejor, que es usar la estadística para analizarnos a nosotros y ver hacia dónde tiene que trabajar el equipo para su mejora, ¿vale? Es decir, el análisis... La analítica para la mejora del equipo individualmente de cada jugador. Y luego también el hecho de intentar conseguir anotar, lógicamente, y que no te anoten. Entonces, el análisis era muy simple, que es ¿cuáles son los tiros de alto porcentaje en el baloncesto? Pues al final los tiros de alto porcentaje son entradas debajo de canasta y tiros de 3 con los pies en el suelo. Pues esto es lo que nosotros queremos hacer para nosotros y lo que no queremos que nos haga el equipo contrario. Entonces, nuestro enfoque del trabajo, de nuestro juego y del juego, e intentar evitar el juego del rival era en base a esto, ¿no? En base a intentar que el rival tirase malos tiros o tiros de bajo porcentaje, malos tiros, sí. Respecto a eso, para la gente que se meta en tu página de Basket Analysis, porque ¿sí? Está toda la estadística avanzada de la ACB de este año. Sí. Pero antes de eso, tienen que estudiar un poco. Es decir, no se pueden meter a ver la estadística avanzada sin saber lo que es un OER, un DER, sí. un range total, un pace, un no sé qué. Bueno, antes de esto tienen que ir a statsnba.com o statsnba.com. Allí más o menos se explica la cantidad de estadística avanzada que se puede analizar con todos los conceptos bien detallados, qué significan, etcétera, y luego que se metan en tu página y puedan ver y estudiar un poquito
todos estos. Para mí, lo más importante de la estadística avanzada, como tú bien dices, es saber que te sirva para ti, porque a mí que un jugador rival no me servirá tanto como me pueda servir a mí cada semana y para mejorar a mis jugadores, creo que lo has dicho muy bien. Y luego hay temas muy claros que te sirven para ver la verdadera validez o valía de un jugador. Por ejemplo, un jugador que mete 2 tapones, a lo mejor hay jugadores que no taponan, pero que cambian mucho más tiros que un jugador que tapona 1,8 por partido, o tiros cambiados, o porcentaje creado de malos tiros al rival, etcétera. Ahí es donde a mí me gusta estudiar la estadística avanzada, porque realmente te dice cosas que no salen y que no se ven muchas veces. Mira, nosotros, a modo de anécdota, nosotros, una cosa que se puede aplicar en formación es lo que nosotros llamamos las hustle stats, que son las estadísticas de esfuerzo. Es decir, nos salimos de la estadística convencional, que también la aplicábamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en categorías de formación sería muy interesante poder aplicar estas estadísticas de esfuerzo. Cada entrenador escoge los ítems que él mismo considera esfuerzo y lo que hace es evaluar durante el partido si tiene a alguien que puede evaluar, o si hay el vídeo, pues durante con un archivo de vídeo, para contar realmente las acciones de esfuerzo que hacen sus jugadores, ¿no? Entonces, esfuerzo tipo cambiar tiros, lo que tú comentas, poner bloqueos, bloquear el rebote, tirarse al suelo por un balón, ir al rebote ofensivo en caso de un exterior o de un interior. Bueno, hay algunas acciones de esfuerzo, o un deflection, que es tocar el balón en línea de pase. Son acciones de esfuerzo que pienso que en categorías de formación es una estadística que puede ser súper enriquecedora para el equipo, ¿no? Porque muchas de estas acciones de esfuerzo, bueno, técnicamente hay que trabajarlas, pero en mucho grado son acciones como dice la palabra, acciones de esfuerzo, acciones que requieren una energía por parte del jugador que está defendiendo, ¿no? Sí, el otro día, no sé si conoces a Matías Cerdá, también un entrenador de aquí de la isla, con el que también estuvimos y conseguimos subir a las categorías de Le Plata y Le Poro. Pues con él subimos de EVA con 2 jugadores importantísimos que hicieron 0 puntos, valoración súper hiper negativa, hicieron un auténtico partidazo en el partido. Y siempre recordamos a estos 2 jugadores, 2 pivots, Berto Alzamora, uno de ellos lo conoces perfectamente, pues 0 puntos, menos 8 de valoración, no sé qué, y claro, nosotros nos íbamos con la sensación de decir, hostia, vaya partidazo nos han regalado estos 2 tíos y tal, y esta es la gran injusticia, ¿no? Y por eso me gusta en esta charla, y lo digo muchas veces, lo he comentado algunas veces en estas charlas, de la importancia de la estadística que no se ve, ¿no? Y creo que con esta definición que has hecho de la Hustle Stats, pues yo creo que vas a iluminar a mucha gente y que mucha gente va a empezar a apuntar muchas cosas, que tampoco hace falta apuntar muchas cosas, basta 2, 3 detalles también para empezar con un equipo infantil. Me parece una magnífica manera de empezar con esta estadística. Yo creo que en formación, al final los porcentajes de tiro, bueno, son más o menos poco importantes, ¿no? Lo que sí son importantes son las acciones que los jugadores, revierten en su formación, ¿no? Por ejemplo, que finalice un contraataque, o por ejemplo, que suba el balón rápido, o por ejemplo, son un montón de acciones que no quedan reflejadas en una estadística convencional, pero son igual de importantes que un porcentaje de tiro de 3, o una asistencia generada, ¿no? Que es la asistencia que tú das a otro para que este dé un extra pass para otro jugador, ¿no? O poner un bloqueo. Hay muchas acciones que son yo diría que mucho más importantes que el hecho de meterla o no meterla. Y hablo de formación, claro. Cuando hablo de rendimiento es otra historia. De rendimiento hablamos de que tú vas a ganar por encima de muchos aspectos, ¿no? Pero en formación vas a formar por encima de ganar. Esto es así. Mi sorpresa, que te quería comentar y quería aprovechar que estabas hoy como gran referente, gurú de la estadística, pues quería aprovechar porque mucha gente nos está viendo, nos va a ver luego en YouTube, y seguramente le va a interesar esto mucho más que si lo cuento cualquier otro día. Tuve la suerte de asistir a una charla de Danny Miles, no sé si lo conoces, es uno de los entrenadores más venerados del baloncesto universitario de Estados Unidos.
Lo que pasa es que él estaba en la NAIA y la NCAA2, pero es uno de los 4 entrenadores que ha ganado más de 1000 partidos, que ha jugado más de 1000 partidos, ¿no? Bueno, pues él tiene, ahora lo tengo aquí delante porque es espectacular, es una cosa, no sé si habías oído alguna vez hablar del Value Point System, Danny Miles, y tiene una fórmula, luego te la pasaré por WhatsApp, porque a lo mejor, sí, a lo mejor te la dice, la fórmula es puntos, más rebotes, más asistencias, multiplicado por 2, más recuperaciones, multiplicado por 2. Dentro de recuperaciones incluye robos, tapones y faltas de ataque provocadas. Dividido por tiros fallados, multiplicado por 2, tiros libres fallados, más faltas, multiplicado por 2, más pérdidas, multiplicado por 2. Bueno, esta fórmula le daba pues una media normalmente de entre 1 y 1,75. Y él tenía como 4 asistentes dedicados en cada entrenamiento a apuntar absolutamente toda la estadística de todos los ejercicios que hacían como equipo. Nos contaba. Yo me quedé realmente anonadado porque me parece totalmente... Vale, y pues él resulta que nos contó esto y nos dijo que luego, según los ratios, por ejemplo, si tenían entre menos de 1,25 no podían jugar, no jugaban ningún partido si durante la semana de entrenamiento habían acumulado menos de 1,25 de ratio según esta fórmula. Es interesante. No, no hay duda de quién tiene que jugar y quién no. Claro, no, usted tiene menos, pues no juega. Exacto, usted no juega tal, usted tiene entre más de 1,50. Más de 1,50 era muy bueno y lo tenía tal. Me pareció, bueno, pero claro, esto hay que tener una estructura brutal, delegado, solo apuntando en los entrenamientos y los partidos, y además le daba muchísimo valor, era el equipo de todo Estados Unidos, no sé cuántos años, que menos menos balones perdía, debido a que le daba el valor de la pérdida, la multiplicaba por 2 y además dividía, por lo cual era importantísimo no perder ningún valor. Sí. Nosotros, por ejemplo, en esta estadística de esfuerzo, sí que teníamos, por ejemplo, teníamos el número ya muy metido dentro de cuántos, digamos, de cuánto por partido o cuánto por minuto, era por minuto, acciones de esfuerzo por minuto que tenía que hacer un jugador. Entonces, por debajo de este número era un jugador que no nos generaba acciones de esfuerzo. Entonces sí que a veces habíamos hablado con algún jugador y que esto nos servía para encarar con algún jugador y decirle, mira, escucha, has tocado 3 valores en deflection en los últimos 3 partidos. Es muy poco para jugar 60 minutos. Entonces, esto es útil, por un lado, para ti, porque te permite conocer más al equipo, y por otro lado, porque te permite, digamos, enseñarle al jugador un número del cual entiende, ¿no? Que es cuántas veces ha puesto buenos bloqueos. Mira, es que, chico, en los últimos partidos has puesto solamente 2 buenos bloqueos, el resto te has ido sin tocar a nadie. Bueno, pues yo pienso que esto es interesante también, usar la estadística puntualmente para encararte, hablo de enfocar a algún jugador concreto, ¿no? Ahora que has hablado de poner buenos bloqueos, ¿a qué detalles técnicos le das más importancia tú ahora analizando a tu equipo y a los equipos que te enfrentas? Y luego te pregunto, ¿a qué detalles técnicos destacas de un jugador? Cuando ves un jugador y dices, tío, este tío tiene magia, ¿por qué? Porque... hablamos primero del jugador, por ejemplo. Sí. ¿Hablas en senior o en formación? Donde quieras. Bueno, en formación, prefiero para formación, ahora los detalles que tienes en cuenta para tu equipo, con los bloqueos, por ejemplo, de cómo ponemos los bloqueos y tal, y luego en formación, ¿qué detalles ves de jugadores que son importantes para jugar? Bueno, yo siempre cuando juego contra jugadores o cuando busco jugadores para mi equipo, lo que intento buscar es jugadores que te den algo diferente. Es decir, por ejemplo, hay cosas comunes, que es la pregunta que tú me has hecho, ¿no? ¿Qué busco yo? Pues jugadores que entiendan el juego. Punto número 1. Y punto número 2, que sean competitivos. Es decir, al final, la técnica individual es muy importante, pero si no tienes lo otro, te vas a quedar fuera de un entorno competitivo, digamos, ajustado a tu nivel, ¿no? Es decir, es más importante ser competitivo y
¿Y entender el juego? Sí. ¿Que la técnica individual? Es más importante. Es más importante para poder rendir arriba. Esto es así. O sea, al final lo que tienes que hacer es saber aplicar la técnica individual que tú has aprendido al juego al nivel lo más alto posible. Entonces, para mí, estos dos componentes son fundamentales. El entender el juego y el ser competitivo. Y muchas veces entender el juego no significa... va en contra de aspectos técnicos que le damos importancia cuando, por ejemplo, no son tan importantes, ¿no? La velocidad. La velocidad es importante, pero es importante en momentos muy puntuales del juego. No es importante siempre ir a máxima velocidad. Es decir, el jugador tiene que saber bajar la velocidad, reducir la velocidad, interpretar un bloqueo, interpretar la salida de un indirecto, tiene que saber leer y tiene que saber definir, tiene que saber tirar. Es decir, esto de que se busca muchas veces, no, tira rápido, no, porque si tiras rápido vas a fallar seguro, ¿vale? Tienes que tirar a tu velocidad, tienes que ejecutar, tomar una decisión a la velocidad que te permita tomar la mejor decisión posible, ¿vale? Y poco a poco vas a ir mejorando este aspecto del juego, de la velocidad. Pero no le hemos de exigir al jugador la máxima velocidad siempre, porque al final el jugador juega sin leer y juega sin definir bien, ¿vale? Por ejemplo, esto serían cosas importantes para mí. Y luego una buena mentalidad. Es decir, el jugador tiene que ser competitivo, no tiene que tener miedo a equivocarse, no tiene que tener miedo a equivocarse, tiene que ser valiente, tiene que ser un jugador pues con un nivel de intensidad alto, ¿no? Competitivo, que le guste competir, que le guste pelearse, pegarse. Para mí estos son prioridades, ¿no? Yo tengo la sensación que un jugador juega arriba si puede defender a los de arriba. Si no, es difícil, porque al final en ataque puede ser un jugador que pueda meter algo, ¿no? Sobre todo cuando son jóvenes y suben arriba, ¿no? En ataque puede tener algo, te puede dar algo, pero en defensa no te puede restar, porque si vas a tener un agujero en este jugador, al final no vas a confiar en él y no lo vas a poner, ¿vale? Entonces el jugador puede subir arriba, puede subir con el equipo de arriba si puede defender a los de arriba. Si no, va a ser complicado. Entonces necesitas mentalidad para poder defender. Y cuando analizas al equipo, por ejemplo, ¿qué detalles tenéis en cuenta que dices, esta semana hemos metido unos bloqueos de mierda o hemos jugado muy mal estas situaciones? ¿Qué detalles son para ti importantes o para el equipo? Primero es más importante ir para mí, por ejemplo, ¿qué tiros hemos tirado? ¿Hemos tirado buenos tiros o malos tiros? El análisis tiene que ser esto, porque al final lo que buscas tú son buenos tiros. Es decir, el juego se basa en encontrar buenos tiros. Luego puedes meter o fallar, ¿vale? Puedes meter o fallar, pero si tienes un buen tiro tienes que tirarlo. Tienes que tirarlo, aunque sea en el segundo 4, porque luego no vas a saber si vas a encontrar un mejor tiro que este o no. Entonces, primero, analizar los tiros que has tomado, ¿vale? Y luego, ¿cómo han llegado estos tiros? ¿A partir de qué conceptos han llegado estos tiros? ¿Vale? Y luego, a partir de qué jugadores han generado estos tiros. ¿Sí? Entonces, muchas veces se va directo al sistema, pero el sistema al final no te da nada. Lo que te da son los conceptos que juegas y los jugadores que juegan. El sistema al final es una manera de organizarse, pero lo más importante son, digamos, cómo juegas los conceptos de juego, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Cómo defiendes el pick and roll, cómo defiendes el bloqueo indirecto, cómo defiendes el 1 contra 1, ¿vale? Y si eres capaz con estos conceptos en ataque de encontrar buenos tiros, ¿vale? ¿Cómo lo interpretan los jugadores? Exacto. Un concepto para mí fundamental, que Joan tiene, para él también es fundamental, que es el rebote de ataque, es donde empieza la defensa, donde paras los contraataques. ¿Cómo lo llamabais? Me gustaría que lo expliques tú, o si no lo explico yo. ¿Cómo se llama cuando Joan pide ir al rebote de ataque? Dice una palabra. No, dice Tariq, ¿no? ¿Qué dice? Tariq, vale. Porque resulta que cuando tuvo a Tariq Kiskey, ¿no? Es por esa razón, como él iba muy bien al rebote de ataque, sí. Porque al final el rebote de ataque no es un tema estadístico de hemos cogido 16 o hemos cogido 8, no, es que puedes haber cogido 8, volvemos a lo mismo de antes de estadística avanzada, puedes coger 16 en un partido que ha habido un montón de posiciones y un montón de fallos, y puedes coger 8 en un partido donde la anotación ha sido mejor, menos posesiones, mayores porcentajes, y 8 rebotes pues están muy bien cogidos, ¿no? Luego, por ejemplo, que haya sido
con mucha hambre al rebote, pero solo has cogido 8. Entonces, por eso me gusta Joan en este aspecto, el tema de Tariq, que, bueno, en lugar de decir rebote, pues decir Tariq es una muy buena idea, que me la intenté coger, ahora llevo niñas pequeñas, pero me la quedé para mí. Pero lo de decir Tariq, porque es un tema de actitud, que Sí. no es un tema de números. Si tú vas siempre rebote de ataque, vas a parar contraataques, vas a parar un montón de historias, aparte de coger el rebote y tener una segunda opción. El rebote ofensivo, que Joan le da mucha importancia y realmente es un aspecto fundamental o key, un aspecto clave de su juego. Primero, requiere anticipación, es decir, tú tienes que ir antes de que se produzca el tiro, que es por eso lo que lo llama Tariq, porque Tariq era tan listo que siempre iba antes de que se produjera el tiro, entonces ya tenía la posición de rebote cogida. Y Tariq además, que yo lo entrené 2 años en la Peña, Tariq además se quedaba después del rebote, para picar aquel balón que el reboteador ya se confiaba que no había nadie por allí, pero Tariq ya iba por detrás y le birlaba el balón, ¿no? Entonces, la anticipación, que Tariq era un fenómeno en esto, es muy importante. Y luego también el hecho de que es un aspecto, como tú comentas, de esfuerzo y de solidaridad. ¿Por qué digo solidaridad? Porque seguramente en el rebote ofensivo, bueno, si tú coges 3 rebotes ofensivos, uno lo puedes finalizar tú, pero los otros 2 lo que haces es pasarlo fuera o que otro jugador finaliza. Es decir, tú estás trabajando para el equipo. Además, el rebote ofensivo, y esto lo tengo estudiado, beneficia más, o sea, perjudica más al rival que te beneficia a ti. ¿Qué quiero decir con esto? Que el rebote ofensivo lo que hace es tocar las narices, para no decir alguna palabra más gorda, tocar las narices a la defensa del rival. Sí. Desmoralizar a la defensa del rival. La defensa del rival tiene que defender 24 más 14 más. Entonces, es un aspecto que penaliza más a la defensa del rival que te beneficia a ti, porque al final tú puedes coger el rebote y fallarla. Entonces, pero sí que es verdad que es un aspecto que castiga mucho a la defensa del rival. En estos días que estamos, bueno, el sindicato de entrenadores está haciendo charlas, pues hubo una muy interesante sobre el rebote defensivo en este caso, ¿vale? Pero claro, todo va vinculado al rebote ofensivo del rival, de Moncho Fernández, muy interesante para poderla ver, que realmente, lo importante que es controlar tu rebote defensivo, por lo tanto, lo importante que es atacar el rebote ofensivo para castigar la defensa del rival. Esto es clave. Vamos a cambiar el rebote defensivo, es decir, cuando tú ves a un jugador, yo cuando veo a un jugador, yo necesito que tenga esa ambición, esa capacidad de poder ir al rebote ofensivo. Sí. Como cuando os ofrecen jugadores en verano, hay que fichar a este, al otro, tal, ¿cuáles son las características fundamentales? Aparte de lo que me has dicho, pero vamos a hablar de temas técnicos concretos. Quiero decir, el rebote de ataque, los pivots me gusta que hagan esto y los bases me gusta que hagan esto. O, por ejemplo, que no solo a ti, que a lo mejor, por ejemplo, con Pedro Martínez o Joan le gustan así, o a Pedro le gusta así. Bueno, al final, primero, repetirme un poco en lo que he dicho, que el rebote tiene mucho más componente de anticipación y de esfuerzo y de solidaridad que de toda la técnica, ¿vale? Yo tengo la sensación de que ahora mismo el rebote ofensivo, como he comentado, es un aspecto que castiga mucho más la defensa del rival, ¿vale? Entonces, si tú vas a buscar jugadores de rebote ofensivo, buscas jugadores que toquen el balón. Es decir, más que lo capturen, que toquen el balón. Ya solamente tocar el balón ya penaliza la defensa del rival. Porque ya no pueden salir en contraataque, punto número 1, porque tienen muchas más dudas de su mecanismo para cerrar el rebote. Entonces esto es importante, ¿no? Entonces yo pienso que también aquí es importante que los exteriores ayuden a esto, ¿vale? En el rebote, hablamos de rebote ofensivo, ¿eh? Que los exteriores se sumen al rebote ofensivo. Hasta que el base se sube el rebote. Es un tema que no tiene que ser tú vas y tú no vas, sino que tiene que ser un tema de ambición. Ellos mismos saben quién tiene que ir al balance. Es una cosa que yo creo que hay que trabajar poco, que no hay que trabajarlo específicamente, que tiene que ser algo que ya tiene que venir de serie en todos los ejercicios. Exacto, ahí está la clave. Es decir, tienes que incorporar
porque se hacen muchos ejercicios de técnica de rebote, se hacen ejercicios. Nosotros con Joan trabajamos cada semana al menos un ejercicio de técnica de rebote ofensivo-defensivo. Y son muy interesantes y los tienes que hacer. Pero al final tienes que incorporar a tu entrenamiento del día a día el tema del rebote ofensivo y defensivo, ¿no? Penalizarlo con puntos, premiarlo, que siempre pues, tengas otro ataque más, ¿vale? Entonces hay que generar esta hambre de rebote ofensivo-defensivo en el jugador en el día a día. Eso es clarísimo. Perdona, y te había interrumpido, estabas exponiendo y te he interrumpido por el tema del rebote. No, yo pienso que hay que involucrar a todos los jugadores en el tema del rebote ofensivo-defensivo, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, ¿por qué un base no puede ir al rebote ofensivo? Perfectamente puede ir al rebote ofensivo. De hecho, puede ir al rebote ofensivo y se puede quedar a presionar muchas veces al base contrario, ¿no? Conocemos a muchos bases que lo hacen, ¿no? Guillem Vives, Albert Ulibé, son jugadores que son capaces de atacar el rebote ofensivo, de coger hasta un rebote de media ofensivo por partido y luego te están allí molestando la subida del balón, ¿no? Yo pienso que hay que involucrar, no es una cuestión ahora mismo de los interiores, ¿no? Sino es una cuestión de equipo, es una cuestión de equipo. Y en el defensivo lo mismo. En el defensivo aún mucho más, ¿no? Porque los grandes seguramente se dedicarán a bloquear al suyo, pero luego hay alguien que tiene que coger el rebote. Y hay reboteadores exteriores, por ejemplo, Nick Calates en el Panathinaikos, que coge casi 4 rebotes de media por partido. ¿Por qué? Porque es un jugador listo que sabe dónde va a caer el rebote y luego también que es un jugador que quiere coger el rebote para subir el balón rápido, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que fomentar esta cohesión del rebote defensivo como una cuestión de equipo. Juan, de todos los entrenadores, bueno, no, evidentemente no tienes que decir, no, este me gusta ni tal, sino me gusta, evidentemente, por supuesto, eso lo tengo clarísimo. Porque además yo creo que has tenido una experiencia como entrenador desde que llegas a la élite, que hace 10, 12 años, sí, y en 10, 12 años, pues poder estar con toda esta tropa, digamos, sí, pues me parece una maravilla. Entonces me gustaría que nos trasladaras a decir, oye, Salva Maldonado es espectacular por esto, Pedro Martínez le gusta, enfoca el baloncesto de otra manera. Por ejemplo, yo sé que Pedro y Salva son muy amigos y o intentan hacer un baloncesto muy parecido o dentro de ideas muy parecidas, ¿no? Y se fijan mucho en los detalles, en detalles más que en temas más tácticos, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, yo después de estar te voy a decir pues 4 características de 4 entrenadores con los que yo he estado, ¿no? Y te voy a decir una cosa, y es que, por ejemplo, en defensa, yo pienso que es importante que tu filosofía defensiva se equivalga con una frase. Es decir, tú, como entrenador, ¿cómo defiendes, no? Entonces, por ejemplo, Pedro, ¿no? Pedro es un entrenador en defensa excelente, ¿vale? Y su defensa se caracteriza por las posiciones defensivas. Es un entrenador excelente en posiciones defensivas. Salva se caracteriza, por ejemplo, en no ayudar, es decir, responsabilidad individual. Joan se caracteriza en la actividad defensiva, en rotaciones, en ayudar al balón y que el balón no te penetre hasta debajo, ¿vale? Y Velimir Perasovic se caracteriza por ser un entrenador que usa mucho el contacto en la defensa, ¿no? Por ejemplo, te he puesto estos 4 ejemplos, ¿no? Pues cada uno con sus características defensivas es capaz de hacer, sobre todo si tienes a los jugadores adecuados, la temporada adecuada, de hacer la mejor defensa posible. Cada uno con su filosofía, que son filosofías que a veces se pueden contradecir unas con las otras, ¿no? Pero yo pienso que bueno, son 4 características defensivas de los 4 entrenadores, de los 4 de los 6 entrenadores con que yo he estado, ¿no? Y jugadores que te han marcado, porque has entrenado también a la Creme, Creme este año. En Zenit teníais una selección de ex ACBs, sí, espectacular, con Ayón a la cabeza, por ejemplo, a Bromaitis, etcétera. Bueno, pero ¿qué jugadores te han marcado de decir, hostia, este jugador me ha marcado, siempre me acordaré de él por esto? Mira, claro, yo al estar muchos años en formación y tener la suerte de haber entrenado muchos jugadores de formación, a mí me han marcado los jugadores que yo he entrenado que han podido ser profesionales, ¿vale?
y que han podido pues jugar a un nivel alto. Primero porque les tengo mucho aprecio, ¿no? Porque los conoces de pequeños y ves la evolución que han tenido, ¿no? Y luego porque, bueno, por la ilusión que te hace que un jugador que tú le has ayudado en parte a su mejora, porque al final él es el protagonista y él es el que ha puesto el máximo de su parte para su mejora, pues ha llegado arriba o ha llegado a ser profesional o ha llegado a su máximo, ¿no? Para mí esto, yo tengo muchos recuerdos de jugadores, pues de las generaciones que yo entrené en junior, ¿no? Me han marcado, o sea, tengo muy buenos recuerdos de todos ellos, de todos los jugadores que yo he podido llegar a junior, y en especial pues aquellos que han llegado a ser profesionales de esto, sea en la categoría que sea en la LEP o sea en ACB, ¿no? Pues yo pienso que tengo muy buenos recuerdos de mis jugadores cuando yo entrenaba pues en cantera, ¿no? Ya. Y de los de luego, que dices, no sé, jugadores espectaculares que has entrenado y que te han hecho mejorar, porque a veces los entrenadores, yo siempre digo, somos entrenadores gracias a las experiencias que tenemos. Evidentemente tú, este año no tiene nada que ver con el entrenador que en 2010 o 2011 empezó con Salva Maldonado, ni nada que ver, y es gracias a la experiencia, el bagaje que llevas, pero este bagaje también nos lo dan los jugadores. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, estoy de acuerdo. Pues para mí son aquellos jugadores que lo que hacen es ayudar con el respeto que puedan tener ellos hacia el entrenador, ayudar a que tú crezcas, ¿no? No que te den victorias o derrotas, esto es lo de menos al final. Porque al final lo más importante es el día a día, ¿no? Y la convivencia con el jugador es la clave, ¿no? Y que ellos sean capaces de ayudarte a mejorar. Algunas veces de manera implícita y a veces de manera explícita hablando contigo. Entonces, por ejemplo, Albert Ulibé, ¿no? Quitándolos de cantera que yo había entrenado antes, pues Albert Ulibé es un jugador que a mí me ha hecho crecer como entrenador. Sitafa Sabané, pues es otro jugador que para mí pues es un jugador especial, ¿no? Que me ha hecho crecer como entrenador, ¿no? Y pues bueno, destacar estos dos, ¿no? Muy bien. Yo tuve la suerte un día, ahora a raíz de esta pregunta, por eso te lo cuento, de venir a ver un entrenamiento vuestro de cuando estaba Salva, sí. Y vi una conjunción entre el cuerpo técnico. Sí. Es difícil verla en este sentido. Tú empezabas el entrenamiento, luego Sama, después primero hacías tú el primer ejercicio, luego hacían, digamos, un poco de calentamiento, de estiramiento, tal, luego se metía Sama y luego entraba Salva, pero como a los media hora, 3/4 de entrenamiento. Sí. Con una confianza total, unos con todos, es decir, en vuestro trabajo no era un tema ni de ese día, era algo habitual, y es algo que no se ve porque no todos los equipos, hay muchos equipos que el rol de ayudante es muy diferente al que, por ejemplo, tú tenías en el Juventud, que hay sitios en el que el rol de ayudante es ayudante, está al margen, no dirige ningún ejercicio, no participa tanto del juego, etcétera, etcétera. En cambio tú, y por lo que yo vi, pues y la conjunción del cuerpo técnico era fantástica. Sí, bueno, yo he tenido la suerte de estar con, tengo que decir que con todos los entrenadores con quien yo he estado, se me ha escuchado y he participado en el entrenamiento, con todos, o sea, no hay excepción en esto. Y la verdad es que es una satisfacción, ¿no? para el entrenador ayudante que te escuchen, ¿no? y que te permitan pues participar o aportar lo que tú pienses en cualquier momento del juego, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que es clave esto. Porque al final, la típica frase que dice, 4 ojos ven más que 2, sí, pero 4 ojos, pero enfocados en cada uno lo que tiene que mirar. Porque al final, si los 6 ojos están mirando lo mismo, van a ver lo mismo. Porque tiene que ver cosas diferentes. O sea, que al final se trata de coordinar el staff técnico para que cada uno vea su parcela, lo que tenga que ver, y aporte su parcela al entrenador principal para que al final el entrenador principal sea el que tome la decisión. Yo te voy a hacer una pregunta porque yo la he vivido en primera persona y quiero saber lo que tú piensas porque mucha gente me lo ha preguntado a mí. Yo estuve 8 años como ayudante entre Eva y Teporo y Le Plata y tal. Y mucha gente me preguntaba, ¿y tú no quieres ser primer entrenador? Y yo te pregunto, pregunto de otra manera, ¿no tienes miedo de que se te encasille
en entrenador ayudante y que no puedas llegar a tener nunca la oportunidad de ser primer entrenador? Bueno, de momento yo pienso que estoy encasillado en ser entrenador ayudante. Es decir, llevo 10 años como esto. Es como yo cuando empecé a entrenar, digamos, en el primer equipo, yo he sido muchos años profesor de matemáticas. Entonces, yo en el colegio era profesor de matemáticas. No era yo era el profe de mates del curso tal o de bachillerato o lo que sea, ¿no? Al final, si tú estás tantos años haciendo una tarea determinada, pues se te enmarca en esto. Lo que sí es verdad es que yo ahora, personalmente, pues mi sensación es que yo tengo, o mi sensación, o mi voluntad es intentar crecer como entrenador principal, si puedo, claro. Claro. Es que al final... sin cerrar la puerta a poder ser ayudante, porque al final haces baloncesto, sea aquí o sea allí, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo me siento más preparado o digamos, predispuesto a, digamos, a ser yo quien tome las decisiones. Pero vamos a ver cómo está el mercado actual, ¿no? Bueno, lo que yo siempre digo a la gente que me pregunta es un tema de paciencia. Yo ya estoy en otra historia, pero es un tema de paciencia. Yo creo que las oportunidades llegan y igual que te han llegado muchas mejores oportunidades y ahora mismo eres un referente de entrenadores ayudantes en la estadística avanzada, en muchísimos aspectos del entrenamiento, yo creo que al final todo son escalones. Te decía lo de encasillarte en el sentido de que alguien piense de que eres un grandísimo entrenador ayudante, pero no tenga esa confianza en que puedas ser un grandísimo entrenador. Es que es normal que eso se piense ahora. Eso que es normal, porque yo llevo 10 años haciendo una tarea, ¿no? Entonces, bueno, es normal que no se crea en mí al 100% como entrenador principal. O sea, yo encuentro estas dudas, ¿no? Pero tampoco es una cosa que a mí me preocupe, porque yo tengo confianza en que yo lo puedo hacer bien y estoy convencido que lo voy a hacer bien. Y también te digo, no tengo la presión personal de vivir del baloncesto. Es decir, yo he tenido la suerte de ser profesor, que es una profesión fantástica. Y si esto no sigue adelante por cualquier motivo, porque no me ven preparado, porque no estoy preparado, porque no me salen ofertas, pues me dedicaré a lo que me he dedicado siempre, que es a dar clases. O sea, yo tengo muy claro que al final de mi carrera laboral, yo seguramente voy a acabar dando clases y voy a ser tan feliz. Entonces, porque es una profesión para mí la mejor del mundo. Entonces, bueno, no tengo la presión esta de, no, si no vivo de esto, no puedo. No, si no vivo de esto, pues me voy a ir a dar clases y la vida continúa, vamos. Por supuesto. Pues mira, yo me encantaría que pudieras tener una oportunidad porque creo que te la mereces. Porque además creo que serías valiente, porque esto lo he comentado varias veces, lo comenté el otro día con Paco Vázquez. Una de las cosas que me gusta de Ivonne Navarro y de Peñarroya es que son valientes, que no son entrenadores que siempre no tienen esa valentía, hacen lo mismo de toda la vida porque así me mantengo en la CB o me mantengo en Leporo y más o menos me va bien y no tienen esa valentía para hacer cosas valientes en finales de partido, en finales o en partidos, lo que sea. Y en este caso, yo se lo comentaba a Paco y estoy seguro que tú serías de ese perfil y por eso te deseo que tengas esa oportunidad. A ver si es verdad. Y si te llega, te mandaré un mensaje y te dije, mira. Muy bien. Exacto. Oye, para terminar, siempre le pregunto a los compañeros, a los amigos que vienen a compartir básquet con nosotros, que nos recomienden una serie, un libro o una peli que hayan visto en este confinamiento porque, bueno, al final tenemos tiempo para compartir básquet, para estar con la familia, pero, joder, a la gente se está comiendo Netflix y pues vamos a abrirles un poco el abanico, ¿no? Con recomendaciones. Muy bien, pues yo he visto 2 series. Una es la última temporada de Stranger Things, que me encantó, y la otra es una serie que se llama Dark, también en Netflix, que es muy interesante y la verdad es que engancha mucho. Muy difícil de entender, ¿vale? Porque no es nada fácil, porque ocurre en diferentes momentos de la
digamos, temporales, y no quiero explicar más para no hacer ningún spoiler, pero es una serie alemana, creo que es alemana, que la verdad es que está muy bien. Entonces yo recomendaría Dark, ¿vale? Eres el segundo entrenador que la ha recomendado, ¿eh? Ojo. Fantástica, ¿sí? Ah, pues entonces ya está. A verla. ¿Y el libro, peli? Película, pues ahora hace mucho tiempo que no vi una película, mucho tiempo. La última fue Los dos papas, también muy buena, también en Netflix, ¿vale? Y libro, sí que estoy leyendo libros, sí me gusta leer libros. A ver, déjame un momento, que tengo aquí los últimos libros que me he leído, ¿vale? Y... A ver, este de aquí, ¿dónde me lo leí? No. Este de aquí. Un libro de Dolores Redondo que se llama La Guardia Invisible. También, bueno, es un libro muy, muy conocido. Me lo recomendaron, me lo regalaron y la verdad es que es uno de los mejores libros que he leído últimamente. Muy bien. ¿Tienes hijos tú? Tengo dos niñas, sí, dos niñas. Una de 6 años y otra de 11 meses. Fantástico. Yo tengo 3 niñas y te recomiendo, ya que estamos con recomendaciones, ayer por la noche vi con ellas una peli que se llama Padre no hay más que una, que es la de Santiago Segura. Sí. Ah, está bien, sí. Reímos muchísimo, pero muchísimo. Me pareció súper graciosa, súper agradable para ver, una de las mejores películas para ver en familia. Padre no hay más que una. Pero, Padre no hay más que uno, de Santiago Segura. Para ver con una niña de 6 años, ¿se puede ver, no? Sí, totalmente. Sí. Vale. Son unos gamberros, pero bueno, que es para todos los públicos. Vale, pues te hago caso. Nació para todos, porque yo todavía río de la peli. Pero bueno, pues nada, muy bien. Luis, ha sido un placer estar contigo. Seguimos muy de cerca. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias a todos los que nos han seguido también. Un placer estar con vosotros y nada, lo mejor para la federación y para el básquet balear. Muchas gracias, Luis. Venga, hasta luego.